Ahora, rápidamente analizaremos las cosas más interesantes que han ocurrido, entre ellas un poco de lluvia, un poco de sismo. Escuchemos. Tlaloc, el dios de la lluvia, no nos abandona. Este sábado 17 de febrero, millones de capitalinos nos despertamos con mucha alegría con la fuerte llovizna registrada en el Valle de México. ¿La razón? Una danza masiva que hubo el viernes en el Zócalo dedicado a Tlaloc, el dios de la lluvia. Parece que Tlaloc decidió finalmente abrir el grifo y aliviar la sequía que ha estado afectando a la Ciudad de México. Los niveles de agua en las presas del sistema Cutzamala habían alcanzado mínimos críticos, pero parece que nuestra danza de la lluvia funcionó. Gracias, Tlaloc. Y si te preguntas cómo se vería Tlaloc en la vida real... Y bueno, por supuesto, cabe mencionar que hasta un Grandmaster tuvo que participar en esa danza de la lluvia. También otra pregunta que surge es cómo se verá Tlaloc en realidad. La inteligencia artificial ha proporcionado una respuesta. Según la IA, Tlaloc sería un hombre de color del jade, con un penacho como símbolo de la serpiente y 2 ojos dorados. Impresionante. Los internautas celebraron con memes la llegada de las primeras lluvias del año. Aquí algunos de los mejores. Esta llovienda a Sid 2 Tlaloc, adicción fatal. Nuestro Tlaloc ya nos aliviano con una lluvia, el tuercas. Almohadilla Tlaloc mando la almohadilla lluvia y yo feliz rumbo al trabajo, Toumale Barbie. CDMX. ¿Y esa rosa? Almohadilla Tlaloc, almohadilla Cutzamala, almohadilla lluvia Git. Tlaloc tu patrona, Vladimir Calleje. Así que la próxima vez que veas llover, no olvides agradecer a Tlaloc. Y si tienes un paraguas a mano, mejor aún. Y sí, por ejemplo, pudimos notar algunas imágenes bastante graciosas, en donde se hacía alusión a que Tlaloc es cruel pero es justo, donde se hacía alusión a que fue necesario participar en la danza de la lluvia, y también a otros pues nos surgió la preocupación, ¿no? ¿Por qué no habíamos metido la ropa? Otra de las cosas interesantes es que también han ocurrido sismos. Recientemente, la Ciudad de México ha experimentado una serie de sismos y microsismos que han causado cierta incertidumbre. El viernes, se registró un sismo de magnitud 2.0 en la alcaldía de Álvaro Obregón, avivando las preocupaciones sobre la actividad sísmica en la capital. Además, la mañana del sábado 17 de febrero, se registró un microsismo de magnitud 2.0 en la alcaldía Magdalena Contreras, una región donde se ubica la falla Plateros-Mixcoac. Más tarde ese mismo día, un sismo de magnitud preliminar 5.0 sacudió la ciudad, activando la alerta sísmica. El epicentro se localizó al norte de Coyuca de Benítez, Guerrero. A pesar de la magnitud del sismo, el jefe de gobierno de la CDMX, Martí Batres, indicó que prácticamente no se percibió en la Ciudad de México y que no se reportaron daños tras el movimiento telúrico. Estos eventos recientes han llevado a los expertos a investigar más a fondo la actividad sísmica en la Ciudad de México y a tomar medidas para garantizar la seguridad de sus habitantes. Y pues ya saben, lo clásico, ¿no? Algunos comentarios. ¿Sismo? No, solo es la Ciudad de México haciendo su rutina de cardio. Cuando sientes un temblor en la CDMX, pero te das cuenta de que solo es tu vecino moviendo sus muebles, otra vez. Aquí en la CDMX no necesitamos despertadores, tenemos sismos matutinos. ¿Quién necesita una montaña rusa cuando vives en la Ciudad de México? Los sismos nos dan toda la adrenalina que necesitamos. Dicen que los sismos son la forma de la Tierra de recordarnos que ella también baila salsa. Por medio de su cuenta oficial, Martín Batres dijo lo siguiente. Al parecer, magnitud 5.2 en el epicentro. Por eso sonó la alerta sísmica. No obstante, prácticamente no se percibió en la Ciudad de México. No se reportan daños. Por otra parte, Delfina Gómez lo que comentó fue: luces de policía se activan protocolos de protección civil por el sismo ocurrido hace unos minutos, con epicentro en Coyuca de Benítez, Guerrero. En un momento seguimos informando. Nos mantenemos alertas y con el despliegue de seguridad. Almohadilla Edomex. Y también no estaría mal unas almohadillas de manos en oración, manos en oración. Ahora, nuestro cabecita de algodón dijo lo siguiente. Sobre el temblor en la costa grande de Guerrero, con epicentro a 24 kilómetros de Coyuca de Benítez, me informa la gobernadora Evelyn Salgado que habló con el presidente de ese municipio, Osiel Pacheco Salas, y afortunadamente no hay daños, tampoco en Morelos ni en la Ciudad de México. Bueno, eso fue lo que comentó nuestro cabecita de algodón, pero yo digo que si fuera nuestro cabecita de algodón se escucharía más como esto. Bueno, pues mire usted, aquí estamos. Como diría el filósofo del ring, el que persevera alcanza. Resulta que hubo un temblorcito, sí, un temblorcito, allá en la costa grande de Guerrero, no muy lejos de Coyuca de Benítez, a unos 24 kilómetros para ser exactos. Y me platica la gobernadora, la señora Evelyn Salgado, que tuvo una plática muy amena con el presidente de ese municipio, un tal Osiel Pacheco Salas, y pues resulta que no pasó nada, no hay daños, todo está en orden. Y no solo allá, también en Morelos y en la Ciudad de México, todo tranquilo. Así que, como diría mi abuelita, no hay mal que por bien no venga. Y recuerden, me canso ganso que seguimos adelante, siempre juntos. Pero bueno, ya saben, no soy yo, es el pueblo. Y como siempre, amor con amor se paga. Algo así se escucharía, ¿no? O bien, puede ser que aparte le echara la culpa a los conservadores. Y retomando el tema del agua, como saben, era una situación que sonaba bastante complicada si no se tomaban medidas rápidas. Y entre ello ya vimos que entre las medidas rápidas que se les ocurrieron fue la de recurrir a pozos profundos. Nos encontramos con notas como esta. En CDMX, 2 pozos extraen agua de acuífero caliente y de 15.000 años de antigüedad. Sin embargo, a 10 años de su exploración solo permite la producción de 140 litros de agua por segundo, a través de 2 pozos profundos ubicados en Iztapalapa. Ok, ¿se imaginan? 15.000 años de antigüedad.
Sí, es decir, por si tenían la duda, hace 15.000 años pues el Grandmaster todavía ni siquiera existía. Es más, resulta muy interesante porque, por ejemplo, si pudieras ubicar a tus antepasados, ya sea por los que te tocó conocer en vida, o que te han platicado, ¿cuántos años atrás abarcarías? No abarcarías ni siquiera 200 años, salvo en algunos casos muy específicos, donde tengan a la bisabuelita que le platica de su bisabuelita, que le tocó conocerla, ¿no? Y que su bisabuelita le platicaba que cuando era niña también conoció a su bisabuelita. Es decir, sería muy complicado que siquiera pudieras ubicar 500 años atrás. Ahora imagínense, 15.000 años de antigüedad. Pero solamente permite sacarle 140 litros de agua por segundo. Nada más. Escuchemos un poco. Atención, amantes de la historia y la geología. La Ciudad de México ha decidido dar un giro a la frase beber de la fuente de la juventud y ha optado por beber de la fuente de la prehistoria. Resulta que en la capital del país, 2 pozos están extrayendo agua de un acuífero caliente que tiene nada más y nada menos que 15.000 años de antigüedad. Sí, has leído bien, 15.000 años. Eso es más antiguo que la última vez que tu equipo de fútbol ganó un campeonato. Este acuífero se encuentra a 2.000 metros de profundidad, bajo el subsuelo del Valle de México. Pero no te emociones demasiado, porque a pesar de su antigüedad, este agua no es precisamente el elixir de la vida. De hecho, podría estar contaminada con arsénico y flúor debido a su larga exposición a las rocas. Así que, antes de que empieces a llenar botellas para venderla como agua Vinti, ten en cuenta que necesita un tratamiento adicional. Además, aunque la idea de tener una fuente de agua tan antigua puede sonar emocionante, la realidad es que estos pozos solo permiten la producción de 140 litros de agua por segundo. Eso es menos de lo que gasta un adolescente promedio en una ducha. Por lo tanto, no es la solución a la crisis de sequía en el sistema Cutzamala. En resumen, la próxima vez que bebas agua en la Ciudad de México, recuerda que podrías estar saboreando un pedacito de la última glaciación. ¡Salud! Es el otro inconveniente, ¿verdad? Que al haber estado durante más de 15.000 años en contacto con las piedras y con otros minerales, pues no tienen las condiciones ideales para el consumo humano. Era lo que en su momento se mencionaba mucho, de que cómo es posible que un pozo profundo que había sido encontrado hace tiempo, más específicamente como aquí lo menciona hace 10 años, había sido entregado a la industria y no se había aprovechado para el consumo humano. Aquí podríamos tener la respuesta. Bajo el subsuelo del Valle de México, a 2.000 metros de profundidad existe un acuífero profundo que contiene reservas de agua de hasta 15.000 años de antigüedad, acumulada al final de la última glaciación, que se pensó podría ser la nueva fuente para el Valle de México. Y de hecho, nuestro cabecita de algodón hace unos días hizo alusión a que la solución sería buscar agua en las profundidades. Escuchemos un poquito de esto. Preguntarle sobre el tema de la crisis del agua. Bueno, se está trabajando, se están haciendo varias cosas. Primero, se están reparando equipos de pozos que requieren atención. Por cierto, y ese es otro de los temas interesantes, ¿verdad? Porque en ocasiones surgían las dudas. Entre ellas, bueno, ¿y si no hay agua? ¿De dónde sacan agua las pipas para venderla? Aparte de las pipas que consiguen el agua por medio del huachicoleo, a las mismas tuberías del gobierno, aparte de eso, pues las sacan de pozos. Para extraer agua. Pero además, ya se están perforando nuevos pozos para tener agua en el corto plazo. Se tiene un plan también de mediano plazo para que no falte el agua ni en la ciudad ni en el Estado de México. Esto tiene que ver con un estudio que se hizo, afortunadamente. Bueno, el antecedente es que hace 20 años se descubrió que por el gran canal del desagüe que se construyó en la época de Porfirio Díaz, todas las aguas de la ciudad se canalizaron hacia Hidalgo. Oh, qué descubrimiento. Estamos hablando de más de 100 años. Entonces, la naturaleza hizo su trabajo y se fue creando un acuífero en la zona del Mezquital y en la zona limítrofe de Hidalgo con el Estado de México. Por cierto, para los que han seguido el Master Contenido, eso de Hidalgo me trae cierto recuerdo, ¿saben? Supongo que lo que se refiere nuestro cabecita de algodón es que el agua se fue purificando, entre comillas, y ahora se puede volver a sacar. Y es otro tema muy interesante, ¿saben? Porque sí está bien que la lluvia, está muy bien que se inunden calles y todo. El problema es que no hay un sistema de recolección y de nada sirve como tal que se inunden las calles, que las coladeras estén al tope, si no se puede aprovechar el agua de lluvia. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, si tienes alguna fuga, dejas la llave abierta, desperdicias agua,
se va al mismo lado que el agua de lluvia. Es decir, de todo el agua que cae, un porcentaje muy pequeño es el que realmente se aprovecha. Así que ese es el problema principal. Pero sigamos escuchando un poco. Un buen potencial. Entonces yo era jefe de gobierno. Por eso me inclina, porque el aeropuerto, en vez de hacerlo en Texcoco, se hiciera en Tizayuca, aunque yo ya tenía mi propuesta de Santa Lucía, ¿no? Que no lo quería decir desde entonces. Pero una de las cosas por las que yo me inclinaba por hacer el aeropuerto en Tizayuca era precisamente por el agua, porque ya no hay agua en el oriente. Bueno, pues me quedé dormido, pero ya desperté y sí creo que es a lo que se refiere nuestra cabecita de algodón. Y la posibilidad que tiene la ciudad de crecer es hacia el norte, hacia allá. Tiene terrenos, ¿sí? Hay superficie y hay agua. Entonces, cuando se construyó el nuevo aeropuerto, se hizo un estudio y se demostró lo que ya habíamos descubierto desde hace más de 20 años, de que existe ese acuífero. Pero lo mismo, no se trata de traer agua, se trata de que se vaya orientando el desarrollo urbano a donde hay agua. ¿Y de dónde se va a traer agua, presidente? De esa zona, porque se inició el estudio nuevo, ahora, para que tengan una idea, el aeropuerto de la Ciudad de México tiene 500 hectáreas. El nuevo aeropuerto Felipe Ángeles tiene 3.500 hectáreas. Entonces ahí se están perforando pozos, ahí hay agua suficiente y esa agua va a ayudar. ¿Sí? Y lo otro es hacer un acuerdo, ¿sí?, con el Estado de México, Hidalgo, ¿sí?, la ciudad, para aumentar el abasto. Y algo que es importantísimo, invertir en la reparación de las líneas de conducción. Entonces hay que estar constantemente reparando fugas, reparando las líneas de distribución del agua. Entonces se está trabajando en eso, decirle a la gente que está actuando de manera coordinada el gobierno de la ciudad, el gobierno del Estado de México, el gobierno federal. Ahora, se ha mencionado recientemente el tema de una falla en la Ciudad de México, la cual ha causado algunos sismos o microsismos. ¿Qué tan probable sería que este problema se acrecentara con los pozos profundos? La Ciudad de México ha experimentado recientemente una serie de microsismos que se han atribuido a la reactivación de una falla geológica conocida como la falla Plateros-Mixcoac. Esta falla, que se extiende entre Plateros... Y entre esas cosas interesantes de sismos, resulta que el incremento en los microsismos sí ha tenido una razón científica. UNAM confirma grieta tectónica Plateros-Mixcoac, más de 1 kilómetro de preocupación en plena CDMX. La falla reactivada en entre Plateros y Mixcoac genera preocupación en un sector de la ciudad donde las construcciones no fueron diseñadas para resistir actividad tectónica. ¿Se imaginan? Una grieta de poco más de 1 kilómetro de largo ubicada en el poniente de la Ciudad de México podría ser la causante de provocar sismos de baja intensidad o microsismos, señalaron este viernes investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. La falla geológica de tipo normal en la zona de Plateros a Mixcoac, poniente, fue localizada hace unos días por investigadores del Instituto de Ingeniería, 2, de la UNAM y podría ser la causa de los temblores registrados recientemente en esa zona de la capital del país, según reveló de manera preliminar un estudio. Los investigadores Leonardo Ramírez Guzmán, Jorge Aguirre González y Moisés Contreras Ruiz Esparza explicaron en una conferencia de prensa que del 3 de diciembre de 2023 al 10 de enero de 2024 se registraron 23 sismos con magnitudes que van de 1.1 a 3.2, en las alcaldías Magdalena Contreras y Álvaro Obregón, con profundidades menores a 1.4 kilómetros. Precisaron que la falla comienza, aproximadamente, hacia el poniente de Anillo Periférico, pasa por Avenida Revolución, hasta unos 300 metros hacia el este, según lo que se observa en la superficie que es solo la expresión visible del fallamiento, por lo que mediante diversos instrumentos se revisa todo el lugar y de momento, también se indaga su profundidad. Y aquí tenemos un poco de lo que abarca esta falla. Pero hay que recordar que aquí el problema principal es que
hay construcciones que se realizaron y que no tienen contemplada esta clase de fallas. Así que para algunas personas es inevitable hacernos diferentes cuestionamientos. Entre ellos, bueno, ahora la cuestión de los pozos, sacarle más agua a la ciudad, ¿tendrá alguna consecuencia o no afectará tanto? Porque ya es en la parte del Estado de México con los límites de Hidalgo. Pues quién sabe, por el momento, acorde a las investigaciones, lo único que se sabe es que en el caso específico de esta falla, lo más probable es que se haya agravado por el hundimiento del Valle de México y la recarga del acuífero de la Sierra de las Cruces. Al norte de la grieta se presentan hundimientos o desplazamientos negativos, y al sur pequeños desplazamientos positivos con un área de influencia menor. El patrón es similar al desplazamiento permanente generado por una falla de tipo normal, la cual puede ser independiente y que no había sido identificada antes, pero sí sugerida por muchos autores. Este hallazgo, al cual llamaremos la falla Plateros-Mixcoac, ha sido de alguna forma propuesto en conversaciones con académicos e inclusive se sugiere en el mapa de riesgos de la Ciudad de México, pero nunca había sido confirmado. Lo hemos corroborado de manera preliminar mediante epicentros en la zona norte de la falla Plateros-Mixcoac, y desplazamientos verticales o hundimientos cuyo patrón es el de una falla normal, determina el análisis. Aquí tenemos otras imágenes más. Luego sigue por la calle Los Echave, donde resultaron con daños 3 inmuebles. En diciembre este diario reportó que a lo largo de esa calle, los microsismos provocaron la abertura de una grieta que llega hasta Periférico, y que incluso provocó una fuga de agua. Los dueños de los departamentos del edificio marcado con el número 34 tuvieron desprendimientos de las paredes. Habitantes del inmueble señalaron que los microsismos les generaron varias grietas que estaban en proceso de reparación. La falla cruza Periférico y llega a las Torres de Mixcoac, donde los vecinos también reportaron grietas. ¿Casas e infraestructura de la zona?, escribió el grupo de expertos a quienes leyeron su informe. Así que en cuanto a las situaciones que tienen que ver con la naturaleza combinada con lo artificial, eso ha sido lo más interesante que tenemos en estos días. También recordemos que esto es presentado como un descubrimiento, así que podríamos decir que en estos lugares donde se combinan elementos de la naturaleza y elementos que de manera artificial se han impuesto, como en este caso, el construir una ciudad sobre un lago, se encuentra o se encontraba desde tiempo atrás esta grieta. Pero en este caso no sería una grieta cualquiera, sino una que había estado jugando al escondite con los geólogos durante años. ¿Por qué? Porque la presentan apenas como un descubrimiento y mide más de 1 kilómetro. También tenemos que, por ejemplo, al norte esta grieta se está hundiendo. Bueno, el suelo se está hundiendo. Y al sur hay pequeños desplazamientos, pero positivos. Es decir, por un lado se está levantando y por el otro se está hundiendo. Así que esto podría ser algo así que a lo equivalente a la leyenda urbana que todos conocen, pero que nadie ha visto realmente. Porque algunos autores sí se habían referido a una posible falla, pero nunca había sido considerada en serio. Hasta que en esta ocasión la UNAM lleva a cabo esas pruebas y es cuando confirman la existencia de esta falla. Bueno, y no solamente por las pruebas, sino porque pues ya sería más que evidente que si hay una grieta, ¿no? Así que eso es lo principal que podríamos comentar. Un poco de agua, un poco de lluvia, una falla, unos sismos, unos microsismos, de todo un poco. ¿Qué opinan acerca de esto? Ya saben, dejen sus comentarios. Por mi parte sería todo. Les agradezco y que sigan pasando excelente día.